El último intento de rehacer a Candy Candy para una nueva generación fue aniquilado antes de ser completado, no por culpa de la industria que reconocía el potencial, sino por una batalla que la silenció. Esta es la historia del último proyecto de Candy, la película que pocos saben que existe, pero porque nunca supimos de ella y porque nunca vio la luz fuera de Japón. Siempre esta ha sido la pregunta que todos hemos tenido. ¿Por qué no se hace un remake? ¿Por qué no simplemente cambiamos los diseños? Y este video te va a explicar exactamente por qué no tenemos un remake de Candy. ¿Por qué no hay una readaptación? ¿Por qué si la historia de Keiko Nagita seguimos dependiendo de Yumiko Igarashi? Este es Chiaki Imada, el productor que estuvo a punto de revivir uno de los animes más queridos de la historia. Un hombre que logró convencer a un gigante como Toei Animation de traer de vuelta Candy Candy, un proyecto que parecía destinado al éxito, pero que terminó enterrado por una de las guerras legales más absurdas que el mundo del anime haya visto jamás. Y lo más increíble de todo es que durante un breve momento pareció que lo habían logrado. Chiaki Imada no era un productor cualquiera, era un veterano de Toei Animation, alguien que había participado en algunos de los mayores éxitos del anime. Pero había una franquicia que ocupaba un lugar especial en su corazón: Candy Candy. Imada había estado involucrado en proyectos relacionados con la serie desde finales de los años 70. Para él, Candy no era solo un recuerdo nostálgico, era algo más. Una historia universal sobre crecer, sufrir y seguir adelante. Pero también era algo que cualquier productor entiende perfectamente. Una franquicia con un potencial enorme. Candy Candy había sido un fenómeno internacional. Audiencias fieles, merchandising masivo, personajes inolvidables. Para Imada, revivirla no era solo un sueño, era una oportunidad. A finales de los años 80, el anime estaba entrando en una nueva era. Los estilos visuales estaban cambiando. Los colores eran más vibrantes, las animaciones más expresivas. Una nueva generación de niños estaba creciendo viendo Dragon Ball, Sailor Moon y otras series modernas. Pero había un problema. Esa generación no conocía Candy Candy. Y ahí fue donde Imada vio la oportunidad. Si lograban actualizar ligeramente el estilo visual, sin traicionar el espíritu original, Candy podría convertirse en el puente perfecto entre generaciones. Una heroína clásica para una nueva audiencia. La idea era clara: producir una nueva adaptación animada que modernizara la estética, respetara el manga original y volviera a introducir a Candy al mundo. Toei tenía algo muy importante a su favor: controlaba los derechos de distribución y adaptación del anime. Así que el proyecto fue aprobado. Se definió el equipo creativo, se discutieron las regalías internacionales y, lo más importante, el proyecto contaba con la aprobación inicial de Yumiko Igarashi, la ilustradora de la obra. En ese momento todo parecía alinearse perfectamente, pero había un detalle que nadie imaginaba que cambiaría todo. La escritora original de Candy Candy, Keiko Nagita, no fue incluida en el proceso. En aquel momento, las tensiones entre Nagita e Igarashi todavía no habían explotado públicamente. Pero el conflicto ya estaba gestándose. Y sin saberlo, el proyecto de Imada estaba caminando directo hacia el centro de una tormenta legal. Mientras tanto, la producción avanzaba. Comenzaron a trabajar en una versión ligeramente modernizada del mundo de Candy. Los cambios eran sutiles, pero estratégicos. Rostros más suaves, colores más vivos, expresiones más dinámicas. La idea no era reinventar a Candy, era hacerla sentir familiar, pero nueva. Pero hay un detalle curioso que revela cuánto querían respetar el material original. Annie, la amiga de Candy en Pony's Home. En el anime de los años 70, Annie era morena, pero en el manga original de Igarashi, Annie era rubia. Ese cambio había sido una decisión de producción en la serie original.
Así que esta vez el equipo decidió corregirlo. Annie volvía a ser rubia. Puede parecer un detalle pequeño, pero era una declaración de intenciones. Esta nueva versión quería acercarse más al manga que nunca. La producción continuó. Todo fue animado desde cero. La cantante original regresó para interpretar versiones renovadas del opening y el ending. Y el resultado final fue un corto animado de aproximadamente 27 minutos. Una condensación del inicio de la historia. El hogar de Pony. La despedida de Annie. El misterioso príncipe de la colina. Una versión resumida, pero llena de corazón. Finalmente llegó el gran día. El corto se estrenó como parte del Toei Anime Fair, junto a otros proyectos animados del estudio. No era un estreno gigantesco, pero cuando las luces se apagaron y Candy apareció en pantalla, algo increíble ocurrió. El público reaccionó con entusiasmo. Niños fascinados con esta nueva versión del personaje. Fans de la serie original emocionados de verla regresar. Durante esos minutos, parecía que Candy Candy estaba lista para volver al mundo. Quizás una nueva serie, quizás reediciones, quizás un regreso global. Pero las cosas a veces no salen como uno quisiera. No todo es tan fácil. Lo que nadie en esa sala sabía era que ese momento sería el último respiro oficial de Candy Candy en la animación. Poco después del estreno, la guerra comenzó. La situación escaló rápidamente y lo que siguió fue una batalla legal que duraría años. Las cortes japonesas finalmente tomaron una decisión histórica. Se estableció algo fundamental. Cualquier nuevo proyecto de Candy Candy necesitaba la aprobación de ambas. 2 llaves para una sola puerta. Y esas 2 llaves nunca volvieron a usarse juntas. Igarashi respondió con más demandas, incluyendo acciones legales contra Toei Animation relacionadas con marcas registradas y derechos derivados. El estudio quedó atrapado en medio del conflicto. Y de repente, todo se volvió peligroso. Incluso cambios pequeños, como los nuevos diseños del corto D, podían convertirse en un riesgo legal. Lo que Chiaki Imada había visto como una modernización respetuosa, ahora podía interpretarse como una violación de derechos. El resultado fue devastador. El entusiasmo de un hombre quedó congelado. Nunca recibió reediciones oficiales. Nunca fue restaurado. Nunca se distribuyó ampliamente. Candy Candy quedó atrapada en un laberinto legal del que nunca logró salir. Con el paso del tiempo, la película se convirtió en algo casi mítico. Un pedazo de Lost Media. Sabemos que existe. Sabemos que se proyectó. Sabemos que el público la vio. Pero hoy solo sobreviven fragmentos dispersos en internet. Rips borrosos de VHS. Clips subidos por fans en YouTube. Pequeños pedazos de un proyecto que pudo haber cambiado la historia de la franquicia. Candy con ojos más brillantes. El príncipe de la colina apareciendo una vez más. Fragmentos de un sueño que nunca pudo completarse. Chiaki Imada, el hombre que creyó que Candy Candy podía volver, vio cómo su proyecto desaparecía lentamente. No por falta de talento, no por falta de audiencia, sino por una batalla legal que nadie imaginó cuando comenzó todo. Lamentablemente, Imada murió en 2006, sin ver jamás un verdadero regreso de la franquicia que había querido salvar. Pero su intento sigue ahí, en esos fragmentos, en esos pocos minutos de animación que sobrevivieron, el recuerdo de un productor que, por un instante, estuvo a punto de lograr lo imposible. Y así, uno de los animes más queridos de la historia quedó congelado en el tiempo. Fue un remake que logró captar la atención de quienes lo vieron y al día de hoy existen fragmentos, mas no tenemos un video completo. No por falta de fans, sino por una disputa que aún hoy mantiene a Candy Candy atrapada en el pasado. Si quieres conocer toda la historia detrás de esta guerra
Te recomiendo ver este video donde se revelan los secretos más impactantes del conflicto entre Yumiko Igarashi y Candy Candy. Contratos falsos, merchandising ilegal y decisiones que paralizaron la franquicia durante décadas. Te sorprenderá descubrir todo lo que ocurrió detrás de uno de los mayores escándalos legales del anime. Gracias por escuchar esta historia tan triste como fascinante. Si te gustó este tipo de contenido sobre Lost Media del anime, nos vemos en el próximo video.